Sobre todo los cristianos tienen enemigos por ser cristianos. Cristo murió por ellos, los salvó, le dio vida eterna. Entonces el diablo está enojado por eso. Odia a los cristianos porque Dios a su Hijo para que todo el que crea en Él sea salvo, y Él le molesta porque a Él los despojaron del cielo, le quitaron su posición, le quitaron el lugar que tenía en el cielo, así que Él está enojado. Y por eso Él odia a los cristianos, porque por medio de Jesucristo nosotros vamos a la eternidad con Dios. Entonces usted tiene que saber eso. Entonces vamos a entender un poquito esto. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, era un hombre religioso. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Diga conmigo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, dijo: de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Amén. Diga conmigo: el que no nace del agua y el que no nace del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Jesús dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te digo: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Ya? Amén. Respondió Jesús y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo podréis creer si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ya, amén. Yo creo que era por ahí ya, al 15. Amén. Falta uno. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Diga conmigo: nadie puede entrar al reino si no nace de nuevo. Jesús dijo que hay dos nacimientos. Ponme el texto bíblico ahí, Ivaneli. El que no nace del agua, o sea, del bautismo en agua. Por eso es importante bautizarse en agua. Pero dijo que el que no nace del Espíritu. Por eso el libro de Juan dice: no puede entrar al reino de Dios. ¿Por qué Jesús le dice esto a este hombre? Porque Nicodemo, un hombre religioso, se acerca a Jesús y le dice: él había escuchado que Jesús estaba haciendo milagros, prodigios, señales, maravillas, sanaba enfermos, resucitaba muertos. Pero la diferencia entre Jesús y Nicodemo era lo mismo, era que Nicodemo era un hombre religioso, un doctor, un maestro de la ley. Él tenía discípulos también, él enseñaba la palabra de Dios. Era lo mismo que Jesús hacía. La única diferencia entre Jesús y Nicodemo es que Nicodemo nunca había podido sanar a un enfermo, liberar a un endemoniado, pero Jesús sí. Entonces por eso Nicodemo se acerca de noche, porque de día no quería acercarse, porque tenía miedo que lo viera la gente, porque él era un maestro de la ley. Entonces él se acerca de noche a Jesús porque quería hablar con Jesús, quería conocer a Jesús, quería tener contacto con Jesús, porque cómo este hombre puede hacer semejantes milagros, maravillas.
Y Jesús le contesta. Jesús le contesta, es que nadie puede entrar al reino. Jesús lo que está diciendo, que ese poder para sanar, para hacer milagros, maravillas, prodigios, señales, ese poder solo se podía obtener naciendo del Espíritu y del agua. Hay dos nacimientos, diga conmigo, dos nacimientos. Usted tiene que saber que lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es que, escuche, para poder moverse en el reino de Dios hay que tener dos nacimientos: bautizarse en agua y nacer del Espíritu. Por eso le enseñé el viernes que usted tiene un espíritu y el espíritu tiene que nacer de nuevo para que Dios habite en él. El espíritu del hombre tiene que nacer de nuevo para que lo habite en él. Y este espíritu del hombre solo nace de nuevo cuando recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador y le cree a Jesús. Recibe el reino de Dios. El domingo pasado vimos que el reino de Dios no es bebida, no es comida, sino que es que justicia, es gozo. ¿Y qué más? Y paz y gozo. O sea que el reino viene a traer justicia, viene a traer paz y viene a traer gozo. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es que la gente enferma está sin gozo, sin justicia divina. Está diciendo, porque él iba a morir en la cruz, iba a ser el cordero que se iba a entregar en la cruz para que ellos recibieran sanidad. Entonces lo que Nicodemo le está diciendo, lo que Jesús le está diciendo es que el enfermo iba a ser sanado por las obras de Cristo en la cruz. O sea que no había legalidad por la enfermedad, la enfermedad no tenía poder. Por eso Jesús comenzó a sanar gente, porque él era el cordero inmolado que iba a sanar a un pueblo, que iba a liberar a un pueblo. Por eso dice Jesús, el reino es justicia. O sea que cuando nosotros nacemos de nuevo, podemos entrar en el reino de Dios y mover mediante el reino de Dios la justicia, la paz y el gozo. ¿Cuántos me dicen un amén? Amén. Ahora Jesús le dice, hay que nacer del agua y del Espíritu. El nacimiento del agua lo conocemos, usted va y se bautiza en agua por fe. El bautismo representa la muerte y la resurrección. Usted se inmersa en agua, murió con Cristo, sale, resucitó, y es una señal del cielo que usted aceptó la vida de Cristo. Cuando usted y yo nos bautizamos en agua, estamos proclamando que aceptamos la vida de Cristo. Y es por eso que yo entonces debo nacer del Espíritu, porque el Jesucristo no vino a establecer religión, Él vino a traer el reino de Dios. Pero él dice, ¿cómo yo entro al reino? Por un nacimiento. Por eso hay gente en la iglesia que se bautizó, pero que nunca ha nacido del Espíritu. Por eso hay gente en la iglesia, y no estoy diciendo en esta, estoy hablando en general en la iglesia, que se bautizó, pero no ha nacido del Espíritu. El nacimiento del Espíritu hace que usted y yo seamos transformados. El nacimiento del Espíritu hace que usted y yo seamos una persona diferente. Por eso cuando alguien no cambia es porque no ha nacido del Espíritu. El nacimiento del Espíritu provoca en el ser humano caminar en fe, creer en fe, ver como Dios. Usted entra al reino de Dios. Jesús dice, no puede entrar. O sea que cuando yo nazco en el Espíritu, yo entro al reino de Dios y yo puedo mirar el reino. Yo puedo entender el reino. Yo puedo caminar en el reino. Yo puedo hacer señales por el reino de Dios. Puedo entender la visión de Dios. Puedo comprender la visión de Dios. Puedo comprender lo que es la salvación. Puedo entender lo que es amar a las almas.
puedo entender lo que es el pecado, puedo entender lo que es sacrificio. Todo lo que viene del Espíritu solo se puede entender cuando yo tengo un nuevo nacimiento en el Espíritu. Entonces Jesús le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, es que esto que tú ves solo se puede hacer por nacer en el Espíritu. Echar fuera demonios, conquistar territorio, conquistar personas. Solo se puede hacer cuando yo he nacido en el Espíritu. Yo manifiesto las señales, yo manifiesto los milagros, yo manifiesto la liberación. ¿Usted sabe por qué le digo esto? Porque hay que nacer de nuevo. No podemos hacer nada si no hay un nuevo nacimiento como creyentes. Cada uno de nosotros está llamado a portar el reino de Dios. Pero el nacimiento del Espíritu, esto me ministraba el Señor, no es una sola vez. Yo siempre debo nacer del Espíritu. Yo siempre debo mantener mi vida en el Espíritu. Es más, el libro, escuche esto, el libro de Primera de Juan dice esto: que los que son nacidos de Dios, diga conmigo, los que son nacidos de Dios, porque la Biblia dice que Dios es Espíritu. Los que son nacidos de Dios vencen el mundo. Voy a decirlo de nuevo. La Biblia dice que Dios es Espíritu. O sea, por eso la Escritura, lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, es que a nosotros no nos engendró carne ni sangre, sino que nos engendró Dios. Y todavía el apóstol Juan dice: y los que han nacido del Espíritu vencen el mundo. Y esta es la victoria, nuestra fe. O sea que todo el que ha nacido en el Espíritu, su señal es que está venciendo. Es que está venciendo. La señal que Dios me engendró, la señal que Dios me engendró, que nací del Espíritu, porque Dios es Espíritu, es que yo estoy venciendo la tentación, que yo estoy venciendo el pecado, que yo estoy venciendo la gula, que yo estoy venciendo la adicción, que yo estoy venciendo la pereza, que estoy venciendo la esclavitud, que estoy venciendo la pereza, que estoy venciendo la vagancia, que estoy venciendo los pensamientos mundanos, que estoy venciendo el pleito, que estoy venciendo el conflicto, que estoy venciendo la derrota del enemigo, la mentira, el engaño. La señal que nací de Dios es que, hermano, perdóneme, es que estoy venciendo la incredulidad, estoy venciendo la duda, estoy venciendo el miedo, estoy venciendo. Pero hay que nacer del Espíritu. Pastora, yo creo que yo no he nacido del Espíritu. Vétase en ayuno. Dios hace como quiere. Yo recuerdo que yo me metí a orar y a las 2 de la tarde y a las 3 de la mañana me bautizó el Espíritu. Así hizo conmigo. Y yo he caminado y he tenido que meterme en ayuno fuerte para volver a nacer. ¿Está aquí? Por eso por eso escúcheme esto. Hay tantos cristianos siendo derrotados, porque la Biblia dice que los que creen en Jesucristo no serán avergonzados. Dice: no serán avergonzados, no serán avergonzados, no serán avergonzados. Pero los que creen en Cristo, y Cristo dijo que Él había venido a establecer el reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con una vida en el Espíritu, no en el alma.
Mas la religión, lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, es que tú operas en la carne. En el alma está la mente, en el alma están los pensamientos. Lo que Nicodemo le dijo es que tú estás operando en razonamiento, tú estás operando desde el alma. Pero cuando el reino de Dios no opera desde el alma, el reino de Dios opera desde el espíritu. Dos cosas que usted tiene que saber: la religión opera en la carne y el reino opera en el espíritu. La religión opera en conocimiento, en razonamiento, en teología, pero el reino de Dios opera en el espíritu. Son dos cosas diferentes. Y para entrar al reino de Dios hay que entrar naciendo de nuevo. Diga conmigo, naciendo de nuevo por el espíritu. ¿Cómo se nace de nuevo? Por eso, escucha esto. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo se hace esto? Jesús no se lo dijo. Jesús dijo, de lo que nosotros hablamos es lo que nosotros testificamos y es lo que conocemos, dijo Jesús. O sea, Jesús está diciendo, Nicodemo, tú hablas de lo que conoces, tú hablas de lo que conoces de teología, y yo hablo y testifico de lo que sé. Lo que Jesús está diciendo, que el poder, el testimonio y todo lo que acontece por el reino es lo que yo sé. O sea, Jesús vino a anunciar la vida del Espíritu. Amén. Jesús vino a anunciar, diga conmigo, Jesús vino a anunciar la vida del Espíritu. Y esto no es, Jesús no se lo dijo a Nicodemo, pero Nicodemo lo aprendió. Esto no es difícil, es fácil. La vida del Espíritu vence la vida de la carne. Y por eso usted tiene que entender que estamos en una guerra. Por eso dice que el que nace de Dios vence al mundo. El que nace de Dios vence al mundo. ¿Por qué? Porque del mundo viene el ataque. Todo lo que viene del mundo viene para ir en contra del Espíritu. Todo lo que viene del mundo viene para ir en contra del Espíritu. Por eso la Biblia dice que lo que es del mundo no es de Dios, es contrario a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que viene del mundo te aparta de Dios. Y la religión es parte de la cultura del mundo. Cada cultura tiene su propia religión. Y por eso todo lo que es creado en el mundo viene para venir en contra de Dios. Por eso la Biblia dice que los que son amigos del mundo son enemigos de Dios. La Biblia dice que los que son amigos del mundo se han constituido enemigos de Dios. Usted tiene que entender esto hoy. Usted tiene que entender esto hoy. En el mundo se llega tarde, se llega a la hora que se da la gana. En el mundo no se trabaja, en el mundo hay vagancia, en el mundo hay sindicato, en el mundo hay demanda, en el mundo Estados Unidos está quebrado porque tiene que mantener los vagos que no les gusta trabajar. En el mundo está quebrado porque mantienen a los que les gusta dormir hasta tarde. En el mundo está la gente que hace las cosas como le da la gana, la gente perezosa, la gente que no le gusta hacer nada. Eso es del mundo. Eso no es del reino. Escúcheme. La Biblia dice esto. Escuche esto. La Biblia dice que Jesús necesitaba 12 discípulos. Y él no fue a buscarlos debajo del puente. Los discípulos de Jesús eran los hombres más ocupados, las mujeres más ocupadas, la gente exitosa, la gente más profesional.
Mateo era un cobrador de impuestos. Pablo era un doctor de la ley que enseñaba la ley. Nicodemo era un hombre que enseñaba la ley, era un maestro, tenía discípulos. Si usted busca el currículo de los discípulos de Jesús, Jesús nunca fue a buscar a alguien a las 10 de la mañana para despertarlo de su dormir. Jesús nunca fue a buscar a la gente que no estaba haciendo nada para ocuparlo y los que estaban viendo televisión. La Biblia dice que Jesús se buscó a un pescador, es un trabajo duro. Arriesga su vida en el mar. La Biblia dice que Jesús buscó gente trabajadora. Hasta la samaritana trabajaba, estaba sacando agua del pozo para darle agua a los animales. Porque todo lo que es mentalidad del mundo, ideas del mundo, cuidado con las mentalidades sindicales, cuidado con las mentalidades izquierdistas, derechistas, cuidado con mentalidades del mundo que son enemistad de Dios. ¿Qué pasó, Ivanelli? Estoy esperando. No se equivoque. ¿Está aquí? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús buscó gente ocupada? Porque el reino ocupa mucho tiempo de nosotros. Léalo por favor. 1, 2, 3. Usted tiene que saber identificar las mentes del mundo. Por eso Jesús está llamando amas de casa, porque trabaja mucho en su casa. Por eso Jesús está llamando gente ocupada. Dice que almas, ¿cómo le llama Jesús a esto? Adulterio. Tener amistad con el mundo y con formas de pensar del mundo y con mentalidades del mundo, incluyendo la religión, es un adulterio espiritual. Y dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso Jesús está diciendo, en el reino de Dios, para entrar tengo que nacer del Espíritu, porque la vida del mundo tiene que ver con el alma. Todo lo que está en el mundo es almático. Todo lo que está en el mundo es sentimentalista. Todo lo que está en el mundo es emocional. Pero en el reino de Dios no es por emociones, no es por sentimientos, es por comunión con Dios. Es por intuición. Amén. Entonces ahí donde está la victoria. Yo tengo que provocar nacer del Espíritu. Tengo que provocar nacer de nuevo para entrar al reino y entender las cosas del Espíritu. Por eso es que el Espíritu Santo es clave en nuestro caminar. Porque el que provoca ese nacimiento del Espíritu es el Espíritu Santo. Nada podemos hacer sin que Él nos ayude. Amén. Y el que dice que nació del Espíritu y viene a la iglesia a hacer las cosas como las hace el mundo, es mentiroso. No ha nacido de nuevo. Porque ¿para qué entonces nos llamó Dios? Para hacer una diferencia. Amén. Lucas 3:9 dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Estamos hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista, dice la Biblia, que andaba por todo el Jordán predicando el evangelio del arrepentimiento.
Escuche esto. Y dice, y como está escrito en el libro de las palabras de los profetas Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué dice? Endereza las sendas. ¿Cuál era la labor de Juan el Bautista? Era preparar el camino a Jesucristo. Es el mismo trabajo de nosotros hoy, preparar el camino para el regreso de Cristo, preparar el camino para el regreso de Jesús. Y ¿qué dice? Regrésate, ahí un momentito. Enderezad la senda. La labor del reino de Dios es enderezar lo que está torcido, enderezar el caminar torcido. Y dice entonces, dice, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y todo collado. Los caminos torcidos serán enderezados. El reino de Dios vino a enderezar los caminos torcidos. Diga: Señor, si en mí hay caminos torcidos, enderézalo. ¿A qué vino el reino? A enderezar lo que está torcido. Dios no trabaja con árboles torcidos. Dios los corta para que vuelvan a brotar. Y dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía las multitudes que salían para ser bautizadas por él. O sea, hay gente que me dice: pastora, yo me bauticé, me tengo que volver a bautizar. Si te bautizaste, escucha esto, y no enderezaste tus sendas, vuélvete a bautizar. Porque la religión también bautiza. Los rosacruces también bautizan. Los masones también bautizan. El bautizo en el reino de Dios es para enderezar sendas. No te puedes bautizar y ser el mismo. No te puedes bautizar y seguir igual. Porque a mí la Biblia me dice, y decía a las multitudes, escucha esto, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por Juan. Y yo estoy segura, porque dice la Biblia que Pablo agarró discípulos de Juan y los bautizó en el Espíritu. Y yo estoy segura que Juan bautizó gente que venía de la religión. Porque el reino llegó y para entrar hay que arrepentirse, bautizarse, pero nunca más será igual. Y dice: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? La gente hacía fila para bautizarse porque Juan anunciaba el bautismo del reino de Dios. Por eso el bautismo de agua que hacemos en Sembradores, perdóname, no es el bautismo de agua que hacen las religiones. Porque el bautismo del agua del reino de Dios, por eso Nicodemo no entendía. Jesús hacía lo mismo que él, era otro maestro de la ley, otro Torah, también tenía discípulos. Dice Nicodemo: yo también tengo discípulos, pero yo no hago las maravillas que hace Jesús. Y esto es lo más triste. Nicodemo dijo: solo el que hace eso es porque Dios está con él. Nicodemo está diciendo: Dios no está conmigo. Nicodemo está diciendo: Dios no está conmigo. Él mismo le dijo a Jesús: el que hace señales, maravillas, milagros, prodigios, es porque Dios está con él. Nicodemo se puso su carne en el asador y dijo: yo tengo discípulos, yo predico la palabra, enseño la palabra, pero esas señales no las tengo.
Por eso Nicodemo dijo, esto quiere decir, el reino viene para mostrarle a la religión que ellos lo que cargan es religión, pero Dios no lo respalda. Y Nicodemo dijo, pero Dios a mí no me respalda. Por eso usted tiene que entender que una cosa es la religión y otra cosa es el reino. Al mover del reino lo acompañan las señales de milagros, de prodigio, lo acompañan la restauración, lo acompañan la sanidad, lo acompaña la liberación, lo acompaña. Amén. Y tiene el respaldo de Dios porque camina en la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren ese respaldo? Por eso lo primero que nosotros tenemos que entender, que tenemos que sacudirnos la manera de hacer las cosas. Tenemos que sacudirnos la manera que nos enseñaron a hacer las cosas. Amén. Porque nosotros necesitamos el respaldo de Dios. Qué triste Nicodemo, ¿eh? Pero qué hermoso al mismo tiempo reconocer que lo que él estaba haciendo era de hombre y no de Dios. Y dice, y decían a las multitudes que salían para ser bautizados por él. Oh, generación de víboras. ¿Se imagina el profeta Juan? Vienen a bautizarse y él los va a bautizar. Usted y yo estuviéramos limpiándole los zapatos a la gente, dándole agüita, dándole dulce, dándole postrecitos para que nos acepten el bautismo. Por eso cuando la gente dice, es que porque la pastora habla así, es que la gente no quiere ir a la iglesia. Se imagina, dice que la gente hacía multitudes, hacían la fila. Esto no tiene que ver. Imagínense, ¿qué decía Juan? Está preparando la tina para bautizarlo. Ellos haciendo la fila. Oh, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Usted le dice eso a un chiricano y llora y me voy, porque Dios es amor. Aquí me tratan mal. Por eso a mí nadie nunca me ha convencido que yo tengo que cambiar. Amén. Porque el que salva es Dios. El que convence es el Espíritu Santo. Es la palabra. Estás aquí, es la palabra. Él es el Salvador. ¿Se imaginan a Juan el Bautista? Generación de víboras, hoy me van a hacer perder el tiempo aquí bautizando todo el día, generación de víboras. ¿Quién les enseñó que a través del bautismo en agua usted iba a huir de la ira de Dios que viene a la tierra? Eso es el bautismo en agua. Es salvación. Es morir con Cristo, es vivir con Cristo. Amén. Y por eso Él les dijo esto. O sea, el bautismo en el agua es un nuevo inicio en Dios, en nuestras vidas. No es para buscar padrino y madrina para que me dé un regalo. Yo no busco padrino ni madrina por si yo me muero para que críen a mis hijos. Yo le creo a Dios que yo voy a criarlos. ¿Comprende? ¿Ve la diferencia en el reino de Dios? Por eso usted tiene que tener cuidado, porque el reino de Dios no es lo mismo que la religión. Amén. Es el poder de Dios para liberarte, para sanarte, para restaurar tu casa, para restaurar tu familia y para que lo que nunca pudiste hacer, tú lo hagas. Amén. Es para que tú lo hagas. Lo que no pudiste conquistar, tú lo vas a conquistar. Pero tienes que entender que no hacemos lo mismo que la religión hace. Amén.
Diga conmigo, ¿cómo conquisto la puerta de nuestros enemigos? Génesis 22, 17, 18. Por eso la gente está tan en el chip con la religión que ellos quieren una iglesia donde los entretenga. ¿Verdad? Elsa, desde que llegó aquí hace 1 año y medio, ¿verdad? Testificó allá en una reunión que tuvo. 1 año y medio, no para de tener testimonio. Aleluya. Porque donde está el reino y usted lo recibe y lo acepta, usted está destinado a ser bendecido, a ser libre, a ser sanado. No hay nada de lo que usted haga que sea en vano. Dios va a pelear por tu casa, por tu familia, por tus hijos, por tu esposo, pero tú tienes que moverte con el reino de Dios. La religión te dice a ti, es que Dios los está llamando en familia, pero a mí Cristo me dice que el que no deja padre, a madre, a su mujer, a sus hijos, a su suegra, a sus hermanos, no es digno de mí. Qué duro eso, ¿verdad? Y yo que fui buscando que Dios restaurara mi familia. Y a mí lo primero que me dicen es que en el reino todo como es al revés en el mundo. Y Dios restauró mi familia. Funcionó. ¿Comprende? Funcionó. Cuando uno le cree a Dios y hace su voluntad, Dios lo hace. Y le puedo decir que hoy entiendo por qué. Gloria a Dios. Porque Dios es primero. Buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Buscar el reino, buscar el reino, buscar el reino, y lo demás será añadido. Ay, es que si mi esposa no va, yo no voy. Nadie le hace torcer la mano a Dios. Señor, si mi esposo no lo conviertes, yo no voy. ¿Quién pierde? Dios. Dios no necesita ser salvo. Dios no necesita la salvación. La salvación la necesitamos usted y yo, mis hijos, mi casa, mi familia. ¿Sí o no? Por eso me gusta cuando Jesús se acercó a la samaritana. No tienes un marido, tienes 5. Pero no te preocupes, porque yo no vine a suplir eso. Jesús le dije, yo he venido a darte de un agua que tú nunca más tendrás sed. Nunca más, diga conmigo, nunca más tendré sed. Porque el que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva, ríos del Espíritu, ríos del Espíritu. La gente religiosa siempre anda amargada. La gente religiosa siempre anda legalista. La gente religiosa siempre anda enferma. La gente religiosa siempre anda en problemas. La gente religiosa siempre está ocupada con el mal, persiguiendo a alguien, murmurando por alguien, buscando el bochinche y la vida de alguien. Pero la gente del reino siempre anda viendo a quién salva, a quién libera, a quién sana. ¿Ves la diferencia? Amén. ¿Ves la diferencia? Entonces dice así, mira esto a mí me impactó. Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Es una promesa de Dios a Abraham. La Biblia dice, ¿tú sabes cuándo le dio Dios esta promesa a Abraham? Ya te voy a contar. Y dice, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y el 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Mire la promesa, ya le voy a decir por qué Dios le dio esta promesa a Abraham. Pero usted y yo somos la descendencia de Abraham. A mí me llama la atención. Dios no le dice a Abraham, por cuanto tú me obedeciste, tú
vas a conquistar las puertas de tus enemigos. Le dice, tu descendencia va a conquistar la puerta de tus enemigos. Diga conmigo, yo estoy llamada a conquistar las puertas de mis enemigos. ¿Y quiénes son nuestros enemigos? La enfermedad, la pobreza, la escasez, la limitación, la mentira, el engaño, la mente, la enfermedad, el robo. Toda esta basura que hay en el mundo, la corrupción. Y Dios le dice a Abraham, vas a conquistar tu descendencia. Tú estás destinado por Dios a conquistar las puertas de tus enemigos. Si la enfermedad, que es un enemigo del cuerpo, aparece, yo estoy destinado a conquistar ese enemigo. Dios le dijo a Abraham, yo estoy destinado a conquistar. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios le dijo esto? ¿Por qué? Por cuanto obedeciste a mi voz. La gente que obedece a Dios está destinada a conquistar la puerta de sus enemigos. ¿Sigo predicando? La gente que sigue en el mismo problema y no lo puede conquistar es porque no está obedeciendo la voz de Dios. La única razón por la cual Dios le dijo a Abraham que tú conquistarías las puertas de tus enemigos es por obedecer a Dios. O sea, tú te tienes que tomar en serio la obediencia a Dios. Tú tienes que estar dispuesto a rechazar todo lo demás y obedecer a Dios. Porque lo único que me permite a mí conquistar territorio, conquistar lo que Dios me ha dicho, es que yo sea obediente a la voz de Dios. Y por eso tengo que conocer la voz de Dios. Yo obedezco la voz de Dios y yo conquisto a mis enemigos. Obedezco la voz de Dios y yo conquisto a mis enemigos. Eso que no has podido vencer, eso que no has podido quebrantar, eso que no has podido. Y escuche esto, ¿cuándo le dijo Dios a Abraham esto? ¿Cuándo se lo dijo? Dice la Biblia que Lot peleaba, los pastores de Lot peleaban con los pastores de Abraham. ¿Se acuerdan de esto? Creo que está en Génesis 13:9. Hay cosas que usted tiene que aprender del reino de Dios. Génesis 13:9 dice así: hay cosas que usted tiene que aprender. Si usted está buscando vencer, si usted está buscando conquistar, está en el lugar correcto, en el reino. Si usted está buscando avanzar. Ahora, si usted está buscando complacer a alguien de su familia, se equivocó del lugar, porque aquí le quito eso en el nombre de Jesús. Porque a mí la Biblia me dice que es necesario agradarle a Dios, no a la gente. Es necesario agradarle a Dios, no a la gente. Así que si usted vino para encontrar estrategias divinas, para agradarle a un hombre, a una mujer, eso no lo hacemos aquí. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. A mí la Biblia no me dice que es necesario buscar a Dios para yo agradar a mi esposo. Ni tampoco me dice que mi esposo me tiene que agradar a mí. Me tiene que cuidar, dice a mí la Biblia. Y cuidar no es que ande como guardaespaldas mío. Eso es del mundo. Amén. Está aquí. Y esto hay que entenderlo porque esto es enemigo de la visión de Dios. Usted tiene que entender que
Dios es enemigo de la manera de hacer las cosas en el mundo. En el reino de Dios hay que buscar primero el reino y lo demás será añadido. Dice Génesis 13:9. ¿Todavía? Aleluya. Dice, los pastores de Lot se peleaban con los pastores de Abraham. Y le dice a Abraham, esta fue la actitud de Abraham. Y esto es importante entenderlo. ¿No está toda la tierra delante de ti? Abraham le dijo, no te ruego que te apartes de mí. Si tú fueres a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Una de las cosas que nos trae victoria en el reino de Dios, y usted tiene que saberlo, es ser un pacificador. Ya conmigo, pacificador. Ser pacificador requiere que pongamos los intereses de otras personas dentro del reino por encima de los nuestros. Ser un pacificador requiere. Por eso hay conflicto dentro del pueblo cristiano, porque queremos poner nuestros intereses por encima de los otros, por encima de la salvación de las almas, por encima del liderazgo, por encima del servicio, por encima del retiro, por encima de la escuela, por encima del domingo. Estar en el reino de Dios se requiere que pongamos los intereses de otros por encima de los nuestros. Y Dios le dijo, Abraham le dijo, bueno, hay conflicto aquí. Espérate, hay conflicto. Vamos a arreglar este conflicto. Abraham le dijo, coge por donde tú quieras y yo cojo lo contrario. Y le dio el lugar a Abraham que él escogiera primero. A Lot, que él escogiera primero. Lo más triste de esto, que la Biblia dice, vamos a Génesis 13, 14, 18. Vamos a esto. Génesis 13, 14, 18. Dice la Biblia, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Esto es el nuevo nacimiento en el espíritu, dejar de caminar en el alma. Después que Abraham separó a Lot, Dios le dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, Abraham, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde tú estás hacia el norte, hacia el sur y hacia el oriente y hacia el occidente. Ivanelli, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Te quieres ir de la iglesia? Agarre, ¿por dónde quiere ir? Váyase para allá, para el otro lado, que yo me quedo en Sembradores. En el reino es necesario entender cómo Dios obra. En el reino hay que ser pacificador. Yo no estoy aquí para poner mis intereses por encima de los intereses de Cristo. Por eso Jesús dice, el que no deja su vida no es digno de mí. O sea, yo no vine al reino para decirle a Jesús, pero yo lo puedo hacer así. Pero yo lo hago así. Mis intereses ya no están por encima de los intereses de Jesús. Cuando nosotros aprendemos esto, Dios le dijo a Abraham, lo que alcances a mirar al norte, al sur, al este y al oeste,
yo te lo daré a ti y a tu descendencia. Cada vez que usted pone sus intereses por debajo de los intereses de Jesús, Dios te traerá recompensa. La señal que hay gente que no está siendo recompensada es que todavía los intereses personales de ellos están por encima de los de Jesús. Voy a decirlo de nuevo: mientras los intereses suyos personales estén por encima de los de Jesús, usted no verá recompensa. Usted tiene que, en el reino, por eso hay que nacer de nuevo, porque los intereses personales suyos jamás podrán estar por encima de los intereses de Jesús. ¿Usted está dispuesto a eso? Así se conquista la puerta. Hay gente que tiene un problema. Mírenme, ese chico oró y en 24 horas consiguió el traslado de Panamá, David. Y hay gente que tiene un año y no consigue trabajo. ¿Y por qué pasa eso? Porque él le dijo: Señor, yo necesito este traslado. Él no dijo por mi esposa. Él dijo: porque yo quiero estar en Sembradores. Es lo que dijo: yo quiero el reino. ¿Y qué pasó? En 24 horas, cuando usted pone los intereses suyos, él perdió con ese preaviso años de trabajo, liquidación. Y hay gente que dice: yo de aquí no me muevo porque estoy esperando la liquidación, que es gorda. Gordo es la recompensa de Dios. Hay gente que tiene bloqueado la bendición porque ellos lo quieren por interés propio, por interés personal. Pero cuando usted aprende a poner sus intereses por debajo de los intereses de Cristo, no le estoy predicando esto para que ahora usted sea un pacificador en la casa. Ahora, porque eso le gusta a la gente, venía a la iglesia a escuchar la prédica para ponerla en práctica en el matrimonio. Es que la esposa dijo: mi amor, dime todo lo que tú quieras. Yo estoy predicando el reino. Y yo nunca vi a Jesús predicar para restaurar matrimonio. Es más, la prédica de Jesús no era para decirle: la voluntad de Dios es que estén bonitos y se casen y tengan hijos. Jesús le dijo: busca el reino y Dios te va a añadir la esposa. Busca el reino y Dios va a quitar la Jezabel esa. Busca el reino y Dios va a alinear los hijos. Busca el reino. Jesús dijo: todo lo que tú dejaras por el reino te lo devolveré 100 veces más, aquí en la tierra y la vida eterna. ¿No dijo eso Jesús? ¿No dijo eso Jesús? Te lo daré 100 veces más. ¿Sí o no? Pues eso es reino. Y no me importan las mujeres que no me quieran y los hombres que tampoco me quieran. Yo vine a predicar el reino de Dios. Porque cuando el enemigo me ataca, yo tengo que asegurarme que Dios me respalde. Usted tiene que entender esto. Él dice: todo lo que tú dejares, Dios te lo dará 100 veces más. Amén. Por eso cuando yo escucho esos testimonios, esos no son cualquier testimonio. Él carga la señal del cielo. Él carga la marca. Él carga la marca que sus intereses están por debajo de los intereses de Cristo. Amén. Ay, pastor, es que yo no tengo tiempo para ir a la escuela. Es que yo no tengo tiempo para esto. Es que yo no tengo... Porque todavía tus intereses están por debajo. A esa hora yo no, por encima. A esa hora yo no puedo, es muy temprano porque es que yo tengo... El doctor me mandó a dormir hasta las 9.
Hay gente que a mí me gusta, que me cuentan su experiencia. Pastor, es que yo no madrugaba a orar porque yo decía que mi cuerpo tenía que descansar. Si Jesús oraba y él no estaba con esa cosa de que tenía que dormir para descansar. ¿Verdad? ¿Comprende eso? Es reino. Ay, es que yo no funciono si yo no duermo. Yo funciono más cuando no duermo. Yo no he recuperado mi sueño. Llegué a la 1:30 el viernes y yo todavía no recupero esas horas. ¿Está aquí? Ay, es que el doctor me dijo que si yo no duermo se me sube el azúcar. Pero el doctor no le dijo que dejara de comer dulce. ¡Aleluya! ¡Vive Cristo! Dice, Dios le dice a Abraham, por cuanto tú, escúcheme esto, Dios está removiendo Lot. Porque hay Lot que no te dejan ver lo que Dios tiene para ti. Y dice, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra. Que Dios nunca le pudo decir a Abraham lo que tenía para él, porque Lot le estorbaba. Dios tuvo que esperar que Abraham sacara a Lot para mostrarle lo que tenía. Yo me imagino, es que cada vez que Abraham quería hacer algo, la influencia de Lot afectaba sus decisiones. Y dice Dios, yo no le hablo a gente que no me creen, que no me obedecen. Porque ellos le creen más al que le está hablando que a mí. Por eso Abraham supo, escuche, y una señal que hay Lot hablando a tu vida, que lo que habla es para contender, que lo que habla es para tener conflicto, que lo que habla es para ir en contra del reino, que lo que habla es para pelear, que lo que habla es para ir en contra de Dios. ¿Cuántos están aquí? Si hay una voz que te lleva en contra de Dios, que te dice, no, pero es que no es necesario llegar temprano. No, mira que podemos comer un poquito más. Mira que podemos esperar un poquito más. Si hay una voz, es una voz de Lot que va en contra de Dios. Y tuvo Abraham que sacarla, porque por eso hay gente en la iglesia que no puede ver lo que Dios tiene para ellos, porque ellos están más pendientes de la voz de Lot que de la voz de Dios. Hay gente que yo oro y no veo, yo oro y no veo nada, Dios no me dice nada. ¿Por qué? Porque todas tus decisiones depende que Lot te la pruebe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que se le acerca a Dios es necesario que crea. Amén. ¿Estás aquí? Y Dios le dijo que si alguno puede contar el polvo de la tierra, tu descendencia será contada. Génesis 13, 10, 13. Génesis 13, 10, 13. Perdón, yo creo que ya lo leímos. ¿Lo leímos ya o no? Ah, gloria a Dios. 10, 13. 13, 10, 13. Y dice, y alzó Lot sus ojos. Escuche esto, la señal de los Lots. Usted quiere saber si usted camina con un Lot. Abraham le dijo, escoge, ¿a dónde quieres ir hoy? Lo primero que le van a decir
es que no vayan a la iglesia. Y dice que, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyera Jehová a Sodoma y Gomorra. Escuche esto, los Lot siempre miran el mundo. Cuando Abraham le dijo, Abraham, escoge, ¿tú qué quieres hacer? Prueba a la gente que tú escuchas. Y Abraham, yo quiero las llanuras de Sodoma y Gomorra. Y dice la Biblia que Sodoma y Gomorra había maldad. Los Lot siempre van a escoger donde hay maldad. Y dice que él alzó sus ojos y escogió. Ahí sigue. Dice, entonces Lot escogió para sí. Qué rico Abraham me dio a escoger hoy. Qué bueno es Abraham. Qué tonto es Abraham. Yo siempre lo he dominado. Yo siempre. Lo que pasa es que los Lot siempre están guiados por su corazón. Por eso, cuando usted camina con Dios, usted no se preocupe. Cuando usted le da a escoger a los demás, ellos siempre van a escoger el mundo. Y dice, y entonces los escogió para sí. Por eso hay que nacer del Espíritu. La llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno hacia el otro. Escuche esto. Primero Lot escogió la llanura. Pero a mí la Biblia me dice que cuando Sodoma y Gomorra iba a ser quemada con azufre, a Lot lo sacaron de Sodoma. Lot escogió las llanuras en dirección, dice la Biblia, en dirección a Sodoma. O sea, él escogió la llanura porque de ahí podía ver la ciudad hermosa, linda, tercermundista, que tiene edificios, paisaje, que tiene tecnología, que tiene lo bueno, agradable, que hace fiesta, que está en el mejor arte culinario. Y dice Lot, wow, y las hijas y la esposa, escogimos lo mejor, wow. Nos vamos de este campo y nos vamos para la ciudad y vamos a pasear. Y nos vamos a vivir. ¡Ué! Lo que él no sabía, que el destino de Sodoma y Gomorra era muerte. Inhala y exhala. Por eso hay que nacer del Espíritu, porque los que no nacen del Espíritu no pueden ver como ve el Espíritu. Ellos siempre ven como Lot y ellos creen que se están saliendo con la suya. Ellos creen que están escogiendo los mejores lugares, las mejores posiciones. Hay gente que cree que es mejor quedarse en la casa que venir a la iglesia. Hay gente que cree que es mejor servirle al mundo que servir a Dios en el reino. Hay gente que cree que es mejor tener plata que servirle a Dios. Y eso fue lo que le pasó a Lot. Porque el que está mirando hacia el mundo siempre tiene ganas de pelear con Dios. Siempre tiene ganas de buscarle la quinta pata al gato. Siempre tiene ganas de ser contrario a Dios. Aleluya. Y la señal es que Lot escogió las llanuras, pero la Biblia dice que después se mudó a Sodoma y Gomorra. Y a mí lo que más me impacta es la misericordia de Abraham. Señor, pero sálvalo pues. Y Dios lo salvó. ¿Y lo salvó para qué? Para perderse.
Ahora aprendimos con Abraham que es mejor orar, Señor, si se van a perder, mejor llévatelo. Porque lo violaron las hijas y nacieron dos naciones, los moabitas y los amalecitas, los peores enemigos de Israel. Porque cuando la gente no ve como Dios ve, ellos engendran cosas de la carne. Ay, papá. Ellos engendran ideas de la carne, ellos engendran sueños de la carne, ellos engendran visiones de la carne para destrucción. Por eso hay que nacer del Espíritu para ver como Dios ve. Porque el que no nace del Espíritu engendra sueños personales, pasiones personales, ideas personales. El problema que ellos no saben, eso le pasaba a Lot. Él estaba ya soñando irme de este lugar, de esta llanura, de este monte alto. Hay gente que sueñan que paren de orar, que ya no quiero orar, que quiero dormir, que quiero ver películas, que quiero pasear. Porque eso es engendrado de la carne, del alma. Hay gente que soñaba que el ayuno se terminara y yo quería que continuara. Porque eso es engendrado de la carne. Pero cuando tú eres nacido del Espíritu, tú comienzas a ver como el Espíritu de Dios ve. Entonces usted tiene que entender eso. Génesis 13, 14, 18, ya lo pusimos. Sí, amén. Génesis 14, 11, 12. Usted sabe, la Biblia dice que Sodoma fue capturada por 4 reyes, los cuales Abraham tuvo que pelear con ellos. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma. 4 reyes capturaron a Sodoma, la esclavizaron. Y dice la Biblia que tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Todo. La gente que no está en el Espíritu, siempre su selección será la peor. Van a escoger lugares de peligro, van a escoger destinos de peligro. Van a escoger futuro con peligro. Escúchame esto, la gente que no es nacida del Espíritu están destinadas a perder matrimonio, a perder familia, a perder hijos. Todo lo que usted usó para no obedecer a Dios, usted está destinado a perderlo. Porque Lot escogió Sodoma y Gomorra para no obedecer a Abraham. Todo lo que usted escoja por no obedecer a Dios, usted está destinado a perderlo. Por eso hay gente que ha perdido familia, matrimonio, ha perdido esto, el negocio, porque lo pusieron por encima de Dios. Destinado a perder. Porque nunca nuestros intereses personales pueden estar por encima de los de Dios. Y dice, y tomaron también ¿a quién? Lot. Hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. A mí me da la impresión que Sodoma y Gomorra, estos reyes entraron. ¿Por qué? Le voy a soltar esto. Preste atención, y esto me acaba de bajar. Aquí nos dice, tienen que haber agarrado un montón de gente. Pero a mí me llama la atención que aquí hace hincapié que entraron y se llevaron a Lot y los bienes y se fueron. ¿Sabe qué bienes eran los que tenía Lot? Los que Abraham le había dado, los que había conquistado con Abraham. Los que había conquistado con Abraham. Entraron, tomaron a Lot y los bienes de Lot.
Y esos bienes de Lot eran producto de la bendición de caminar con Abraham. Por eso Abraham armó 318 hijos nacidos de casa para ir a buscar las riquezas a Lot y los bienes. Y peleó Abraham con estos 4 reyes y los venció. Nadie los había podido vencer en la tierra. Porque todo lo que Dios nos da, el diablo no lo puede robar. No lo puede robar. Dios lo va a rescatar. Y escuche esto. Dice la Biblia que Abraham regresó con el botín. Está por ahí. En ese mismo texto bíblico. Dice que Abraham regresó con el botín y lo recibió Melquisedec, el rey de Salem. Hizo santa cena. Abraham le entregó los diezmos del botín. Pero inmediatamente el rey de Sodoma le dijo a Abraham: Abraham, dame la gente y quédate con el botín. El 21, 13:21, 14:21. Abraham, dame la gente y quédate con el botín. Y Abraham le dice: aquí está todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Sigue, tómame el 22. Y Abraham le dijo, y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. El siguiente. Abraham había hecho pacto con Dios. Por eso es que Dios no permite que a ti gente te bendiga, porque Dios no permite las riquezas de los inicuos. Abraham no se quedó. Deja de soñar con las riquezas de los inicuos. Este rey era inicuo. Sodoma y Gomorra estaba lleno de maldad, de perdición. Y Abraham dijo que yo alcé mi mano a Jehová y le he dicho a Jehová: deja de llorar. Esto es para alguien. Que el impío no te da nada. Deja de llorar, que el inicuo no te da nada. Abraham levantó las manos: yo he jurado a Jehová que desde un hilo hasta una correa de mi calzado, yo no tomaré nada de todo lo que es tuyo, para que yo no digas: yo enriquecí a Abraham. Abraham le dijo: ve, no, toma, aquí está. De ahí sacó los diezmos. No de allí. Al rey de Sodoma le dio lo que era de Sodoma. Y él diezmó de lo que era de Lot. Y le dijo: no. El rey le ofreció todo. Hey, ten cuidado con lo que recibes. Ten cuidado con lo que recibes. Ten cuidado con lo que recibes. Esta palabra es para alguien. Ten cuidado con lo que recibes. Porque Dios prometió que Él te prosperaría a ti. Que la provisión viene de Jehová para ti. Abraham dijo: yo no recibiré nada de este inicuo, porque los inicuos tienen un problema en el corazón. Los inicuos tienen un problema en el corazón. Deja de anhelar las riquezas de los inicuos, porque los inicuos tienen un problema en el corazón, que no tienen temor de Dios, que no conocen a Dios, y ellos quieren robarle la gloria a Dios. Deja de estar
anhelando la riqueza del inicuo. Pon tu mirada en Jehová, porque Él es el que te va a prosperar. Él es el que te va a prosperar. Los inicuos tienen un problema en el corazón. ¿Quién es un inicuo? Que no está en el pacto de Dios, que no se santifica, que no se consagra. Por eso hay gente inicua que Dios ha sacado de la iglesia de Cristo, porque ellos creen que por ello la iglesia prospera, el pastor prospera, los hermanos prosperan. Porque ellos no reciben la palabra de que todo le pertenece a Dios. Santo. Pero cuando usted reconoce que Dios es el dueño de todo, Dios te va a permitir bendecir la casa, bendecir la iglesia, bendecir al hermano. Porque hay inicuos que ayudan al hermanito en la iglesia y dicen: ay, ese hermanito tiene comida porque yo le doy, ese hermanito tiene vestido porque yo le doy. Reprendo el pensamiento inicuo. A gente que dice, yo recuerdo, porque es que hay gente que se hace pasar por cristiana y son inicuos. No quieren obedecer a Dios, no quieren agradar a Dios. Y que se van y dicen: esa iglesia prospera porque yo diezmo. Esa es mentalidad inicua. Ahí se paga, ahí hay aire porque yo diezmo, porque yo ofrendo. No, es que la Biblia dice que tú eres mayordomo, y por ser buen mayordomo Dios te dio a administrar sus riquezas. Dios te dio a administrar sus bienes. Dios te dio a administrar las riquezas de Él. Pero el inicuo, si tú te tienes que cuidar de esto. Porque el inicuo va a decir: si no fuera por mí, no fueras nada. Si yo no estoy, tú no eres nada. Por eso es que Dios lo va a quitar, para que vea lo grande que eres en Cristo Jesús. ¿Entiendes esto? Dale la gloria. Dale la gloria. Dale la gloria. Abraham le dijo: he levantado mi mano a Jehová Dios. Yo también la levanto en este día. He levantado mi mano a Jehová, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Por eso hay inicuos que tienen plata y llegan a la iglesia de Cristo, y ellos creen que es dando que todo lo consiguen. Y lo que no saben, que ellos también tienen que nacer del agua y del Espíritu, arrepentirse. Y dijo: para que no digas, el inicuo quiere decir esto, para que no diga: yo enriquecí a Abraham. Ay, la pastora tiene ese carro porque yo se lo compré. No, usted me lo compró porque Dios le dijo que me lo diera de lo que usted le administraba a Dios. ¿Ves la diferencia? Fue porque el dueño que te lo dio te habló y te dijo: quiero bendecirte, hija, hijo. Regálale a la pastora una casa porque te quiero bendecir. Ah, no, la pastora tiene la casa que tiene porque yo se la di. Yo ni siquiera me atrevo a decir que es que yo fui una mujer tan trabajadora, yo hice tanta plata con mi profesión que por eso tengo casa. Yo no me atrevo a decir eso, porque conozco tantos profesionales que ni casa han podido comprar. Yo ni siquiera me atrevo a decir que fue por mi trabajo. Antes yo tenía un lema: yo quiero viajar, yo me agarro un cliente, hago un plano y con eso viajo.
Y cuando no tenía plano viajaba. Entonces me di cuenta que no era por los planos, era que tengo un Dios que todo lo provee. El pensamiento inicuo de los que están fuera del pacto y que no conocen la palabra de Dios, tienes que aprender a discernirlo. Tienes que aprender. Yo vine a decirte hoy que Dios te llamó a que tú conquistes las puertas de tus enemigos. Tú no necesitas casarte para llevar comida a la casa. Tú necesitas escuchar la voz de Dios para pagar la deuda de la casa. Tú necesitas escuchar la voz de Dios para obedecerla, para cumplir con tus compromisos. Deja de estar creyendo al mundo. Por eso la gente está más preocupada por ver cómo hace que preocupada por obedecer a Dios. La Biblia dice que cuando yo obedezco a Dios y busco el reino en primer lugar, todo lo demás será añadido. Todo lo demás será añadido. Tú tienes que ser un hombre, una mujer del Espíritu. Nacer de nuevo. Porque los que nacen de nuevo son guiados por el Espíritu de Dios. Son guiados por el Espíritu de Dios. Dios te va a proveer lo que necesites. Dios te va a proveer lo que te haga falta. Dios te va a proveer, pero tienes que obedecer la voz de Dios. Amén. Tienes que obedecer la voz de Dios. Todo lo que Dios estableció en la palabra de Dios es prioridad para Dios. Diga conmigo, es prioridad para Dios. Génesis 22, 17 para cerrar. Ya lo leímos, pero yo quiero volver allí. A mí me impacta cómo Dios le habló a Abraham después que le dijo a los: vete por tu lado y yo me voy por el mío. ¿Tú sabes cómo tú sabes que hay un lote en tu vida? Y todos caminamos con un lote en nuestra vida. Que hay decisiones que tú no tomas si no se las preguntas. Y a veces no le preguntamos a Dios. Y Dios le dijo: de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia, o sea, nosotros, diga conmigo, nosotros poseeremos las puertas de tus enemigos. Dios le dijo a Abraham esto. ¿Por qué? El siguiente: en tu simiente serán benditas. Cada vez que usted obedece la voz de Dios, usted activa bendición en su descendencia. Voy a decirlo de nuevo. Cada vez que usted obedece a Dios, usted activa bendición sobre su descendencia. Quiero decirle algo. Deje de estar preocupado por tantas cosas y solo preocúpese por obedecer a Dios. El problema del cristiano hoy es que está preocupado por tantas cosas. Hay gente que está preocupada: ¿se enojará mi papá? ¿Se enojará mi mamá? ¿Se enojará mi esposo? ¿Se enojará mi esposa? Hay gente que está preocupada de cómo agradar a la gente, que pierde de vista obedecer a Dios en todo. Mire, yo reprendo a este espíritu que opera dentro de la iglesia. Hay gente que se le olvida orar. Yo reprendo este espíritu en el cuerpo de Cristo. Hay gente que se le olvida
sus asignaciones con Dios. Si a ti se te olvidan las instrucciones que te dieron para Dios, es porque tú estás atendiendo otra cosa primero. Y esto es un espíritu, lo he visto por años en la iglesia. Tú le dices 10, 20, 30 veces lo mismo a la gente y la gente te lo vuelve a preguntar, Pastor Víctor. Dios mío, yo peleé con ese espíritu. Tú le explicas a la gente, así hay que hacer esto, esta es la visión, este es el seguimiento a la gente, y la gente no lo hace. Y yo digo, Señor, ¿por qué? Porque hay un espíritu dentro de la iglesia que los saca de la distracción de las tareas de Dios, de las asignaciones. Ay, pastor, es que a mí se me olvidó. Ay, pastor, a mí se me olvidó. Se los escribo en el tablero, se los escribo en papelitos, se los pongo en el grupo, se los pongo en agenda. Y un día dije al Señor, pero Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántos me dicen amén? Y yo le oraba a Dios, pero ¿qué le pasa a la gente? Y es que hay un espíritu de afán que le roba al cristiano. Hay gente que ni siquiera se dio cuenta que estábamos ayunando, porque anda mecánicamente. El poner a Dios en primer lugar no es estar en la iglesia el domingo, es que usted se levante y medite en Dios todos los días, es que usted medite en su palabra día y noche, es que usted agarre y diga, esta es mi asignación para Dios. La señal que usted tiene a Dios en primer lugar es que usted nos viene a recordar. Él me persiguió el viernes en la noche, hasta allá afuera. Déjame terminar. Dice, pastora, usted no pidió las ofrendas, pero aquí está el sobre. Pero no fue porque se me olvidó, fue porque estaba cansado, porque tenía desde las 6 de la tarde hasta las 11:30 ministrando. Ya yo no caminaba a las 11:30. Pero hay gente que se le olvida esto, todo lo de Dios se le olvida. Hay gente que se le olvidó que era domingo y que había que ir a la iglesia. Hay gente que se le olvidó que si yo voy a servir, yo tengo que estar a las 9. Hay gente que se le olvidó que tengo que orar antes de servir. Hay gente que se le olvidó bañarse, ponerse desodorante. Pero eso no importa. Pero las cosas de Dios no se le pueden olvidar. Y yo decía, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué se nos olvida tus cosas? Porque no estamos creyendo a la palabra y porque no aprendemos a nuestra mente a enseñarle al alma a no afanarse, que Dios es primero. Porque tenemos la mirada como Lot puesta en las cosas del mundo. Ay, si yo viviera en tal lugar. Ay, si yo tuviera esa casa, si yo tuviera ese carro, si yo cuando estamos afanados por lo que queremos tener,
se nos olvidan las cosas de Dios. Y el problema de esto, hermano, escúcheme lo que le voy a decir, es que esa gente termina como Lot, viviendo en Sodoma y Gomorra, porque nunca estuvieron enfocados en Dios y en su reino. Dios los bendijo, Dios los prosperó, Dios los sanó, Dios los liberó, Dios hizo milagros, Dios hizo prodigios, Dios le restauró el matrimonio, le regresó el marido, le regresó la esposa. ¡Wow! A mí Dios le bastó hacerme un milagro para yo estar metida en la iglesia, para yo querer obedecerle. Pero hay gente que ve tantos milagros, pero ellos todavía tienen la mirada puesta en el mundo. Todavía están como Lot, anhelando el mundo. ¿Por qué? Porque creemos que el mundo es más importante. Por eso el apóstol Pablo dice: oh almas adúlteras, ustedes no entienden que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y esto no quiere decir que no puedas ir al mundo, que no puedas ir al supermercado, que no puedas ir a la ciudad. Esto lo que quiere decir que tú vas cuando Dios dice, y que no estás enfocado y desesperado, sino que estás enfocado en las cosas de Dios. Amén. Tienes que aprender a enfocarte en las cosas de Dios, en la visión de Dios. Tú sabes, cuando la gente, yo veía las caras de la gente recibir el retiro, y la gente al final me decía: nunca había escuchado esto. Yo me fui ministrada y yo dije: cuánta necesidad hay de que la gente reciba esto, y cómo a la gente se le puede olvidar que hay que hacer un retiro. Porque su prioridad no es la gente. ¿Cómo se le puede olvidar a un liderazgo, al pastor, que la gente tiene que ir a una escuela? Si fue la escuela lo que Dios usó para enseñarme. La razón es porque no estoy enfocado en las cosas de Dios. Pero yo hoy reprendo este espíritu de este lugar, de tu vida. Reprendo ese espíritu, porque a ti no te va a faltar trabajo, ni provisión, ni prestarás prestado, ni pedirás prestado, ni serás cola, no serás último, serás primero. Tus enemigos no te van a pisar, tus enemigos no te van a conquistar. Tú vas a conquistar a tus enemigos. Lo que Dios le dijo a Abraham, escuche esto, Dios le dijo a Abraham: dame a tu hijo como sacrificio. Y Dios le dijo, primero Abraham saca a Lot, y Dios le dice: ahora te voy a dar todo lo que tú mires, porque ya se quitó la visión borrosa que tenías. Se llamaba Lot. Después Dios de eso le pide a Abraham que le entregue a su hijo en sacrificio, su único hijo. Y la almática de Sara decía no, pero Abraham era un hombre espiritual, y dice: vamos, porque Dios proveerá cordero. Y fue después de eso que Dios le dice: mira, por cuanto tú has obedecido mi voz, cueste lo que cueste. Esto me encanta. Yo lo que te quiero hablar hoy es que lo único que te da a ti victoria sobre toda situación difícil que tú estés pasando es que tú obedezcas a Dios. Porque eso fue lo que le dijo Dios a Abraham: por cuanto obedeciste a mi voz, te pedí a tu hijo y me lo diste. Dios te está pidiendo que le entregues el hijito ese que no te deja servirle a Dios.
Hay un Isaac que tú portas, te está estorbando para servirle a Dios. Y tú tienes que descubrir quién es tu Isaac. Usted no ve que Sara peleó para que Isaac no lo sacrificara, pero Abraham sabía que Isaac se había convertido o estaba ocupando la prioridad en ellos. Por eso Dios le dice a Abraham: entrégame tu Isaac. Entrégame tu Isaac. Y Abraham estuvo dispuesto. Esto es lo que a mí me estorba para obedecerte. Esto, yo no sé qué le estorba a ti, a Dios no, a ti qué es lo que te estorba para obedecer a Dios. Tú tienes que encontrar tu Isaac. ¿Qué te estorba para obedecer a Dios en todo lo que te pide? ¿Qué te estorba? ¿Qué te estorba? ¿Qué es lo que hace que se te olvide tu asignación en el reino? Porque Dios te lo va a pedir hoy. Y si tú le dices a Dios: Señor, esto es lo que a mí me estorba, y yo te lo entrego hoy, Dios te dice, como le dijo a Abraham: tú vas a conquistar las puertas de tus enemigos. ¿Tú sabes qué significa puerta en el hebreo original? Es la palabra cha'ar. Yo me fui a buscarla. Y te voy a decir algo. Ya te lo voy a decir. Gracias. Ya lo iba a olvidar, ya lo había cerrado por el Espíritu Santo, no. La palabra puerta significa cha'ar. Dios le dijo a Abraham: ponlo ahí. Tú conquistarás tu descendencia la puerta. En el hebreo original, la palabra puerta es la palabra cha'ar y significa abrir. Abrir. Significa abrir. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo no puedo conseguir un trabajo, es porque la puerta está cerrada. Cuando yo no puedo conseguir un negocio, es porque la puerta está cerrada. Cuando yo no puedo conseguir una esposa, un esposo, la familia, es porque la puerta está cerrada. ¿Por qué está cerrada la puerta? Porque los enemigos, porque el diablo pone en las puertas de donde están nuestras bendiciones un demonio. Presta atención. Pone un demonio en esa puerta para que tú y yo no entremos, para que la descendencia de Abraham no entre, porque ese territorio es de ellos. Por eso dice Jesús que si no atamos al hombre fuerte, no podemos entrar y saquear su casa. El diablo pone un demonio para que tú no abras en la puerta donde está tu milagro, donde está tu bendición, donde está tu prosperidad, donde está tu llamado, donde está tu asignación, donde está tu ministerio. Está el demonio así, custodiando. Escuche, cada puerta de bendición en el ámbito espiritual es una ciudad. Y hay un demonio parado para que tú y yo no entremos. Cualquier cosa que tú anheles, la restauración del matrimonio, la sanidad, la salud, cualquier cosa que tú anheles, hay un demonio. Y Dios le dice a Abraham
a tu descendencia le daré lo mismo que te di a ti, la misma revelación. A tu descendencia, por eso hoy nosotros tenemos revelación por un pacto que Dios hizo con Abraham. A tu descendencia le voy a mostrar lo mismo que te mostré a ti. Abraham fue guiado por